Que Dios los bendiga, hermanos. Los saluda su hermana Ivonne Alicia Rogers, Iglesia de Cristo, Ministerio Selim Sime en la ciudad de San Diego, California. El devocional de hoy habla referente a la misericordia y la justicia de Dios. Como texto áureo tenemos Salmos 85:10. Y dice la palabra de Dios: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Vamos a enunciar que la misericordia va junto con la justicia, besándose, pero nunca jamás de los jamases la justicia se pelea con la misericordia, ni se menoscaba. No hay divorcio ahí, es decir, que si se va a hacer misericordia, tiene que haber justicia. Y si se va a hacer justicia, tiene que haber misericordia. Con la excepción que de cuando la misericordia la agota el hombre, porque no se agota en Dios, pero el hombre la puede agotar. Entonces la misericordia deja lugar a la justicia. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, que se hizo cargo del pecado nuestro. Entonces, al hacerse cargo del pecado nuestro, Él no pidió misericordia, Él pidió justicia, por eso lo ajusticiaron. Pero la justicia demanda en Cristo, aplicada en Cristo. Nos deja a nosotros con la misericordia, pero no para que la misericordia sea pretexto para ofender al Señor. O sea, que el Señor no vino para liberarnos del pecado, para que sigamos pecando. Romanos 6:1. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? En la versión Biblia Viviente dice: ¿seguiremos pecando entonces para que Dios pueda seguir mostrando cada vez más misericordia y perdón? ¿Será posible eso? Bueno, partamos de ahí. Es posible que se pueda seguir pecando después de haber sido alcanzados por la misericordia. Y después de haber sido perdonados, es posible seguir pecando. Si no, no diría el Señor que no pequemos. No le va a pedir a usted el Señor algo que usted no puede hacer. Es decir, si usted ya no puede pecar, no le va a decir no peques. Pero sí se puede pecar. Le dice no peques. La pregunta aquí es tremenda en esta versión. Dice: ¿será entonces que la misericordia y el perdón nos condona el pecado que hagamos? No vamos a decir que es cierto que la sangre de Cristo le perdona el pecado que se ha te borra el pasado. Y ya no debes nada de antes de que conocieras a Cristo. Antes quita las consecuencias también. Si una mujer delinque antes de conocer a Cristo, resulta embarazada y se arrepiente y pide perdón y hace todo, hermanos. Es perdonada y se aparta del pecado, es perdonada, pero se queda embarazada. ¿Qué pasa con los niños que vienen al mundo? Los niños que vienen al mundo no pecan todavía voluntariamente, porque no tienen uso de razón todavía. Pero ¿por qué mueren? ¿Por qué pueden morir? Si la muerte es consecuencia del pecado, entonces se debe morir porque se solidarizan con el pecado de Adán en su naturaleza. Y entonces la misericordia de ese pecado, de ese cuerpo de pecado, es la muerte, y por eso mueren. Ellos no mueren por haber pecado, ellos mueren por causa del cuerpo de pecado que tienen, y tienen que morir. Aún los vivos que estén vivos cuando Cristo regrese, tienen en cierto modo que morir al cuerpo de pecado. El que vino cuando Cristo regrese, tienen cuerpo de pecado, pero en ese momento que lo transforman, porque no está muerto, está vivo. El cuerpo de pecado se va a transformar. Ahí ya no pueden pecar. Ahí sería incongruente que el Señor dijera: ahora pues ya lo borré. Pero el hombre la puede. Entonces el pecado ya está libre, ya no vuelvas a pecar. No podría decir eso ya no porque ya no vuelves a pecar, sino porque tienes el cuerpo de pecado
ya no tiene la fábrica de pecado, por una manera de decirlo. Pero mientras llega a eso, quiere decir que de cierto modo aún la transformación corporal es muerte. Muerte al pecado, muerte a la vida anterior. Como dice en Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Es como cuando nosotros fuimos sepultados con Cristo en el bautismo. Simbólicamente, nos metieron en la agua como a Él lo metieron en la tierra. Se supone que nosotros deberíamos de salir a una nueva vida de bautismo, como Cristo salió a una nueva vida del sepulcro. Quiere decir que después de haber salido de las aguas del bautismo, del compromiso ya con Cristo, nosotros deberíamos de estar muertos a la vida anterior, como Cristo estaba muerto en la tumba a la vida que llevaba antes de la cruz. No la vida de pecado, porque Él nunca la tuvo, pero la vida que le llevaba antes de ir a la cruz, que era mortal, tenía una vida limitada, probada y que fue tentado. El problema es que nosotros tenemos el pecado en nosotros, y Cristo no lo tenía cuando salió de la tumba. No solo porque no lo tenía Él, sino porque Él ya había expiado el pecado nuestro. Entonces ya no tenía pecado. Pero desafortunadamente nosotros todavía salimos de las aguas del bautismo con cuerpo de pecado. No así Cristo. Entonces la diferencia está en que nosotros nos dicen ya no peques, y a Cristo no le podía decir ya no peques porque Él no tenía ninguna posibilidad, porque Él no tenía cuerpo de pecado. Al que ya está en nueva vida, y usted debe suponer que tiene ya la vida, nueva vida, y va a depender usted ahora de su voluntad. Entonces dice, ¿seguiremos ahora pecando que no tenemos por qué hacerlo? Porque ya no tendríamos por qué hacerlo, porque antes de conocer a Cristo no era tu voluntad pecar, era tu obligación, porque tenías un amo despótico que te obligaba a pecar. Por ejemplo, el que tomaba alcohol allá en el mundo lo obligaba el diablo a que siguiera con el vicio, y aunque él quería salir, no podía. Trasladémoslo ahora en Cristo. ¿Podrá ahora dejar el vicio? Sí, siempre y cuando se sujete a la ley del Espíritu, porque lo que no pudo la ley escrita, las órdenes externas no lo pudieron hacer, la ley del Espíritu sí, como leemos en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiere decir que el pecado del cristiano que sale del bautismo de agua, del compromiso del agua, es más grave que el pecado aquel del mundo. Casi diremos que aunque aquel pecado era culposo, era pecado casi obligado. Ahora no se obliga, porque dice esta versión, desbarató el cuerpo de pecado, es decir, inmovilizó el cuerpo de pecado simbólicamente. Dice, nuestra naturaleza vieja, amante de pecar, quedó sepultada. No dice ya no tiene la fábrica del pecado, por una manera, sino la que amaba el pecado se quedó sepultada. Entonces, deme usted un cristiano que ama el pecado. Es muerte. Ese muerte al pecado, muerte a la vida anterior. Ese ya no está en la lealtad de la nueva ley, porque voy a advertirle que no hay nadie sin ley de Dios, porque nadie, nunca jamás se ha creado una sola criatura, ni aun los que no tuviera la ley de Dios, porque si lo acusa de haber transgredido la ley de Dios, era porque la tenía. Se supone que nosotros deberíamos. ¿A quién vas a acusar de transgredir una ley que no conoce y que no tiene? A Satanás le dieron una ley, no permaneció en la ley, entonces lo echaron, así de compromiso. Así que el pecado antes se enseñoreó del hombre y de alguna ahora todavía, pero antes de que se enseñoreó, el pecado del hombre lo condujo a la muerte y a la muerte segura. Y no se está refiriendo a la muerte física, porque a la muerte física vamos todos, sino a la muerte eterna. Pero ahora Cristo vino y cargó el pecado de nosotros en Él y fue sepultado por muerte. Se debió haber quedado ahí eso. Pero resulta que nosotros salimos del agua del bautismo y recogemos lo que Cristo pagó y nos lo echamos encima otra vez.
Pero eso ya depende de tu voluntad, porque sabemos que hay justos en el sentido de íntegros y maduros en el Señor, y ellos te condenan a ti que eres libertino, porque si aquel puede ser justo, tú puedes serlo también. Lo que pasa es que no quieres. En el hombre está la voluntad de que de consagrarse, porque ya dijimos hasta la saciedad que Dios no obliga a ser consagrado a nadie, sino que se lo pide, así como dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. En Romanos 6:1 dice: ¿por qué diremos? Perseveramos en el pecado para que la gracia crezca. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. El poder que ejercía el pecado en nosotros quedó roto cuando nos hicimos cristianos y nos bautizamos. Yo no estoy inventando nada, le estoy diciendo a usted lo que me digo a mí mismo. Nosotros estamos llamados a tener una nueva vida ahora. Claro, hay otro lado. Todos vamos a tener una nueva vida, y eso quiere decir que una persona, después de conocer a Cristo, no ama el pecado, sino que ama a Cristo. Yo no estoy en la capacidad de decirle, ese no es cristiano o es así, aunque me lo sospecho, pero por sus actitudes o conductas. Pero no tengo derecho a decirlo, aunque la palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis, pero no los puedo condenar. Lo que sí puedo asegurar, y está escrito, es que dice que si nosotros pecamos, no amamos a Cristo. Quiere decir que cuando nosotros nos hicimos de Cristo, o Cristo nos tomó a nosotros, nos hicimos esclavos, pero esclavos por amor. La palabra que estoy empleando es esclavos de Cristo, no siervos, porque eso le gusta a Pablo decir, esclavo de Jesucristo. Es muy interesante, porque ¿quién se puede poner en su solapa esclavo de Cristo en oro? Ni siquiera quiere ponerse siervo de Cristo, sino ministro, porque cree que ahí hay paso a mejor rango. Pero yo sí soy una esclava de Cristo, porque esclava es aquella que ya no tiene ningún derecho, solo recibe órdenes y las cumple. Ese es el esclavo. Un esclavo no quiere decir que tiene vacaciones, ya no puede ir y hacerlo más que hacer lo que le mandan, porque lo mandan, aunque lo mandaron a matar. En Romanos 6:19 dice: humana cosa digo, por la flaqueza que vuestra carne, que como para iniquidad presentéis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Entonces, si somos esclavos de Cristo, así como antes éramos esclavos de toda clase de pecados, o sea, no nos obliga el pecado, entonces ahora dice, debéis volver esclavos de lo que Dios es sano y santo. En aquellos días, en aquellos tiempos eras esclavo del pecado. No le importaba la virtud, no le importaba mucho la santidad, o a lo mejor ni la conocía. ¿A quién le va a gustar oír estos temas de rectitud si le gusta el pecado? Por eso es que la palabra incomoda a muchos. ¿A qué sinvergüenza le va a gustar oír temas de virtud? Dice que es aburrido eso, porque no le interesa. Pero al que es santo no le va a gustar oír, al que es santo no le va a gustar oír lo que se santifica. Claro que sí. Vamos a leer Romanos 6:11, perdón. Así también vosotros pensáis que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
En otra versión dice, así que considérense ustedes, los cristianos, muertos a la vieja naturaleza pecadora. Me llama la atención la palabra considérense. Es interesante porque usted no le va a decir a un muerto, considérese muerto, porque este muerto está muerto. Entonces nosotros estamos inmovilizados por el pago que Cristo hizo de nuestra naturaleza pecaminosa, pero no nos debemos considerar por muertos cuando llega el pecado, cuando llega la tentación, para que no tengamos una reacción ni inclinación a ese pecado. Actitudes o conductas. Muertos decimos en la tentación. Me voy a poner vivo un ratito. Alguien presenta un ejemplo. Aquí está un muerto, pero no los puedo y aquí está uno que lo mataron. Y este se hizo el muerto para que no la matara. Pero al que está muerto, usted lo insulta y así se quedó riendo, se queda con la misma sonrisa. Y lo pesotea y lo escupe. Y si usted quiere, haga lo que quiera con él, está muerto. Se queda igualito de pálido. No siervos, como cuando cuando no le hicieron nada, pero vaya con el que está haciéndose muerto y hágale lo mismo y no se dejaría. A lo mejor el muerto va a ser usted por estarle haciendo eso. Eso es lo que pasa con nosotros, que nos consideremos muertos, que hagan lo que hagan, digan lo que digan, la tentación que venga, nosotros ya no tenemos que reacción alguna a eso, porque queremos vivir nuestra vida y decirnos que no es y decir que no es para tanto. Eso se llamaría que somos fanáticos. Pues no. Bueno, entonces si no quiere de ese feriado, de ese un día feriado, unas vacaciones de ser hijo de Dios, ¿verdad que no? Hágase el vivo. Entonces, a ver a dónde fue a parar Adán por haberse hecho el vivo. A ver a dónde fue a parar Sansón por haberse el vivo. A dónde fue a parar Saúl. Esto es en serio. Cuando el Señor nos volvió a la vida, se nos concedió su naturaleza en nueva vida. Eso sucedió cuando nos convertimos. Pues ese es el tema de hoy, amados hermanos y oyentes. Y les voy a mencionar algunos versículos más por si gusta a ustedes escudriñar este tema y que el Señor hable a su corazón. Juan 15:15, Números 12:2, Números 12:6, Génesis 18:17 y Romanos 6:12. Nos escuchamos hasta el próximo devocional. Que Dios les bendiga. Le va a gustar oír estos temas de rectitud si le gusta el pecado. Por eso es que la palabra incomoda a muchos. ¿A qué sinvergüenza le va a gustar oír temas de virtud? Dice que es aburrido eso, porque no le interesa. Pero al que es santo no le va a gustar oír, al que es santo no le va a gustar oír lo que se santifica. Claro que sí. Vamos a leer Romanos 6:11, perdón. Así también vosotros pensáis que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otra versión dice, así que considérense ustedes, los cristianos, muertos a la vieja naturaleza pecadora. Me llama la atención la palabra considérense. Es interesante porque usted no le va a decir a un muerto, considérese muerto, porque este muerto está muerto. Entonces nosotros estamos inmovilizados por el pago que Cristo hizo de nuestra naturaleza pecaminosa, pero no nos debemos considerar por muertos cuando llega el pecado, cuando llega la tentación, para que no tengamos una reacción ni inclinación a ese pecado. Muertos decimos en la tentación. Me voy a poner vivo un ratito. Alguien presenta un ejemplo. Aquí está un muerto y aquí está uno que lo mataron, y este se hizo el muerto para que no la matara. Pero al que está muerto usted lo insulta y así se quedó riéndose, se queda con la misma sonrisa y lo pesotea y lo escupe, y si usted quiere, haga lo que quiera con él, está muerto. Se queda igualito de pálido, como que cuando no le hicieron nada. Pero vaya con el que está haciéndose el muerto y hágale lo mismo y no se dejaría. A lo mejor el muerto va a ser usted por estarle haciendo eso. Eso es lo que pasa con nosotros, que nos consideremos muertos. Que hagan lo que hagan, digan lo que digan, la tentación que venga, nosotros ya no tenemos que reacción alguna a eso, porque queremos vivir nuestra vida y decirnos que no es para y decir que no es para tanto. Eso se llamaría que somos fanáticos. Pues no. Bueno, entonces si no quiere
de ese feriado, de ese un día feriado, unas vacaciones de ser hijo de Dios, ¿verdad que no? Hágase el vivo entonces. A ver a dónde fue a parar Adán por haberse hecho el vivo. A ver a dónde fue a parar Sansón por haberse el vivo. A dónde fue a parar Saúl. Esto es en serio. Cuando el Señor nos volvió a la vida, se nos concedió su naturaleza en nueva vida. Eso sucedió cuando nos convertimos. Pues ese es el tema de hoy, amados hermanos y oyentes. Y les voy a mencionar algunos versículos más por si gusta ustedes escudriñar este tema y que el Señor hable a su corazón. Juan 15:15, Números 12:2, Números 12:6, Génesis 18:17 y Romanos 6:12. Nos escuchamos hasta el próximo devocional. Que Dios les bendiga.